Radio Andújar, 92.9 FM. En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan? El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado. Buenas tardes, como cada 15 días, aquí estamos en los estudios de Radio Andújar con nuestro programa El Café del Alzheimer. Hoy, en primer lugar, pues quiero felicitar a esta casa que ayer cumplió 43 años, bueno, durante todo el año, ¿no? Pero ayer precisamente cumplió 43 años, de los cuales pues nosotros llevamos 22 aquí. Entonces, pues desear a esta casa, Radio Andújar, pues muchas felicidades y que sigamos, a ver si, bueno, yo creo que a los 50 los tenemos ya casi ahí. La boda de oro yo creo que la vamos a coger casi todo. Luego ya no sé cómo continuará la cosa, pero bueno, así que bueno, pues hoy, como es natural y en nuestro programa El Café, pues nos tomaremos el café pues con unos trocitos de tarta que nos han traído aquí, además muy rica, bañada en chocolate. Tiene que estar, se me está haciendo en la boca agua nada más que de mirarla. José me dice desde control que a él también. Vale. Bueno, pues ya sin más cosas que dilatar el comienzo, hoy es un programa, como hacemos muchas veces, que lo vamos a dedicar a nuestra asociación hermana, la Asociación Parkinson de Andújar, porque recientemente pues han tenido un evento, un encuentro estatal en Madrid. El programa Inspira, y bueno, creo que es algo importante para que la enfermedad de Parkinson, el defecto de estar siempre prácticamente hablando de lo mismo, pues la enfermedad de Parkinson se vean los avances que hay en la investigación, en la medicación y en todas estas cosas. También vamos a hablar un poco, pues como hacemos todos los programas
que empezamos una temporada nueva, pues vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson y de, bueno, qué se puede hacer con las personas que la padecen. Para ello, pues contamos con la presencia en los estudios de Radio Andújar de Rubén Herrador, que es el presidente de Parkinson Andújar. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Y con Natalia Toribio, que es psicóloga de la Asociación de Parkinson también. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Antonio. Bueno, pues primero voy a hablar con Natalia, porque vamos a empezar hablando un poquito de la enfermedad para, bueno, como siempre digo, no siempre nos está escuchando las mismas personas, y para aquellos que son nuevos escuchándonos en el programa, pues les vamos a contar un poco, pues, qué es el Parkinson. Bueno, pues la enfermedad de Parkinson, como ya hemos comentado en otras ocasiones, es la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor prevalencia en el mundo. Como digo, es neurodegenerativa y es un trastorno crónico que afecta al sistema nervioso y además evoluciona de forma progresiva. Y puede generar diversos grados de discapacidad y de dependencia en las personas afectadas. Lo que ocurre en el cerebro de las personas que están afectadas por Parkinson es que disminuye la dopamina, que son las células, digamos, encargadas del control del movimiento. De ahí, pues, que tengan las personas tanto síntomas motores como no motores, pero de ahí que los síntomas motores, sobre todo, sean muy llamativos, ¿no? Estamos habituados a ver personas con grandes discinesias, con movimientos involuntarios, con temblores, aunque no en todos se dan estos trastornos, pero son de los más llamativos. De momento no tiene cura, se desconoce un poco el origen, como pasa en otras enfermedades neurodegenerativas, pero bueno, se cree que pueden aparecer diversos factores ambientales, factores genéticos, pero bueno, como el origen es desconocido, pues de momento no hay cura. Sí que se pueden hacer varios tratamientos, pero seguimos las investigaciones, o sea, se sigue investigando y demás, pero aún se desconoce el origen de lo que la causa. Para alguien que nos esté escuchando y pueda pensar, me tiembla la mano, porque prácticamente casi la gran mayoría asocian el Parkinson con esos temblores, ¿en realidad ese es el principal síntoma del Parkinson o hay otros que se pueden detectar? Bueno, digamos que en realidad la enfermedad de Parkinson, no hay dos personas que padezcan la enfermedad iguales, con los mismos síntomas y demás. Es verdad que hay una sintomatología en común, pero bueno, nosotros conocemos a afectados por Parkinson que no presentan ningún temblor, ¿vale? Además, estamos habituados a asociar este tipo de enfermedad con las personas mayores y no se puede dar desde los 40 a los 70 años, incluso se conocen casos anteriores a los 40 años, ¿no? Entonces, bueno, en cada uno empieza de una manera y con una sintomatología. Pero bueno, sí es verdad que en el momento que empieza a aparecer algún tipo de temblor, sobre todo rigidez, lentitud de movimientos, pues bueno, eso nos puede hacer pensar que puede haber algo, problemas también digestivos, estreñimiento, que sea muy acusado. Personas que, lógicamente, si alguien ha tenido un estreñimiento desde siempre, pues no tenemos nada que sospechar, pero si de momento empiezan a tener esos síntomas, deberían de comentárselo al médico, que tengan problemas de sueño, por ejemplo, disfunciones sexuales, sobre todo cuando son más jóvenes, problemas con la comida, por ejemplo, que vean que se atragantan incluso con la propia saliva, ese tipo de cosas, pues son... También la pérdida de olfato es algo que es un síntoma que muchas veces pasa un poco desapercibido, pero la mayoría de las personas que tienen Parkinson, pues expresan que tienen esa pérdida de olfato, ¿no? Entonces son cosas a tener en cuenta. Como en todas las enfermedades neurodegenerativas, lo importante es el diagnóstico precoz. Sí. ¿Y cómo estamos? Aquí en Jaén acaba de abrir un tema un poco es que bueno, aunque sea en Jaén, nosotros estamos en Jaén, pero creo que a nivel de Andalucía. La mayoría de los trastornos neurodegenerativos, ya el diagnóstico es difícil, no es un diagnóstico fácil, pero yo comparto opiniones de las personas que hemos estado allí en Madrid en este encuentro estatal, que bueno, una de ellas decía, dependiendo del sitio donde viva, es más fácil el diagnóstico, es más fácil acceder a los recursos y demás. Aquí en Jaén contamos con
poquísimos neurólogos, creo que son 5, ¿no, Rubén? De ellos Hombre, 3... Nos felicitamos, han aumentado algo, ¿no? Sí, pero bueno, de ellos 3 están Creo que adscritos, creo, la vez a... anterior que hablamos me parece que estábamos con 3, ¿no? En realidad Eso 2. fue hace un par de años, sí. En realidad creo que son 2 porque 3 de ellos, si no me equivoco, Rubén, como que tratan primero los ictus y demás. No sé, Quiero decir, no están... Aquí en Jaén ni siquiera tenemos una unidad de trastorno del movimiento, que es lo que debería... Vamos, es lo ideal que estuvieran, ¿no? Porque si hubiera una unidad de trastorno del movimiento, significa que tendríamos neurólogos especializados solamente en Parkinson y en trastornos del movimiento como temblor esencial, parkinsonismo y demás. Si contamos con 5 neurólogos, pero claro, ellos están para las consultas externas, para las urgencias, para los ictus. Y entonces, pues lógicamente, eso al final hace que en realidad tengamos casi 2. O 2,5 o 3, no sé cómo. Tenemos la suerte de que tanto la jefa del servicio de neurología, que es Verónica González, como otro de los neurólogos, Jesús Vega, son expertos en trastorno del movimiento. Entonces, bueno, sí es verdad que focalmente hablando, el Parkinson está muy bien tratado en la provincia. ¿Qué pasa? Que está infratratado. No se llega a las consultas. Por la no se llega. saturación. Hay demoras de más de 2 años. Sí, además, pues, como decía Rubén, estos 2 neurólogos que él ha nombrado, pues también están muy, conocen el movimiento asociativo, están muy implicados, nos animan a que sigamos reivindicando y demás, pero claro, ellos llegan hasta donde llegan. El problema es, pues, lo que decía Rubén, que hay una lista de espera de 2 años, 2 años y medio, hablamos no solamente para el seguimiento, sino para la primera visita, ¿no? Entonces, la mayoría de nuestros pacientes que acuden a la asociación van a un neurólogo por lo privado, pero claro, luego para la revisión de los fármacos, de la medicación y demás, no pueden esperar 2 años. Hablamos de personas que necesitan a lo mejor una revisión entre 3 y 6 meses como mucho. Pero a mí hay algo que me preocupa, ¿no? Yo voy al neurólogo privado, pero si me tiene que recetar unos medicamentos que probablemente, como pasa pues con otras enfermedades neurodegenerativas, no son baratos, Claro, ¿quién me los receta? pues eso es. ¿Lo asume luego el Servicio Andaluz de Salud? Llevando un informe bien hecho de cualquier neurólogo, un médico de cabecera coge ese informe, corrobora ciertos datos y lo receta. Sí, porque no son medicamentos que tengan que llevar Que estar pasaporte, visado. que estar visados como otros, sí. Bueno, en ese aspecto, bueno, te tienes que gastar el dinero, o sea, pagas el seguro, lo pagas 2 veces, ¿no? El que ya has pagado o si estás pagando y luego tienes que ir a un médico privado, que algunas veces es el mismo que te tiene que ver por la seguridad social. De hecho, están teniendo ya unas demoras también importantes. Están ya las citas con la mayoría, por lo menos aquí en la provincia de Jaén, ya con citas a más de 1 mes y medio o así. Entonces tampoco está tan bien la cosa. Bueno, pero si comparamos 1 mes y medio con 2 años o 2 años y medio, lógicamente, hombre, 1 mes y medio sí pueden ocurrir muchas cosas, pero más ocurren en 2 años. Entonces, bueno, en ese aspecto yo creo que, bueno, algo a lo mejor se ha avanzado, ¿no? Lo que es lamentable es que, bueno, pues enfermedades tan complejas y tan difíciles, como ha dicho Natalia, de diagnosticar, pues como las neurodegenerativas, pues que tengamos listas de espera de entre 2 y 2 años y medio. Luego también hablamos de que las personas que tengan Parkinson o parkinsonismo, aunque digamos que 1 mes y medio o 2 meses no es tanto tiempo, estas personas a veces tienen una rigidez que se quedan literalmente paralizadas. Entonces, es algo que es un tema muy escabroso, ¿no? Pero los familiares, incluso ellos, son muy reivindicativos sobre estas cosas y es que hablamos de que hay personas que empiezan la enfermedad de forma muy abrupta, con muchos síntomas motores y demás, y hay gente, conocemos el caso de pacientes que se quedan en cama porque no pueden moverse. A mí todas estas cosas es que me ponen un poco enervado. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Que no hay especialistas porque no estudian la especialidad y están escasos, o es que están mal pagados? Ambas cosas. Hay pocos especialistas porque hay especialidades que están mucho mejor valoradas económicamente, que están muy por encima de esa ratio de
lo que cobran otros especialistas, entonces hay especialidades que están más demandadas. Y aparte de la escasez, que tampoco sería tan relevante como por ejemplo en cualquier otra especialidad, a lo mejor los traumatólogos hay menos incluso. Pero sí es verdad que no quieren venir a la provincia de Jaén. Tengo entendido, la última vez que lo comprobé, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba hay 18 neurólogos y aquí en la provincia, en el Hospital de Jaén, hay 5. La población de ambas provincias es muy similar, es superior a la de Córdoba, pero poco más. La población de Jaén, por ejemplo, está más envejecida que la de Córdoba, entonces eso acarrea que todas las enfermedades que conlleven un agravamiento con la edad, pues se vean más afectadas en cuanto a menor atención. En Jaén, como siempre y como es habitual, seguimos siendo los primeros, pero por la cola, como en muchísimas cosas, ¿no? A lo mejor es que la gente de Jaén nos tendríamos que poner las pilas y ser un poquito más reivindicativos, ¿no? El día 25 hay una manifestación por el tema de nuestro hospital. Vamos a ver, todos esos que en la esquina, en la barra del bar, van a estar, que se va a ver cuánta gente hay allí, porque la concentración que hubo anterior dejó mucho que desear en cuanto a asistencia, y no hace falta ni pelearse con nadie ni nada, sino presencia, porque es que es lo que tenemos que hacer, reclamar y reivindicar que haya una salud pública de calidad, con una asistencia rápida. Y cuando digo rápida no quiere decir que pida el neurólogo y lo tenga mañana allí, pero unos plazos relativamente, porque estamos hablando de enfermedades muy serias que si se tratan, y digo esta como cualquier otra, si se tratan a tiempo, pues se puede tener una calidad de vida. Sabemos que son incurables, pero se puede tener una calidad de vida aceptable. ¿Hay medicamentos específicos para el Parkinson? Sí, claro. Esa es la gran suerte, por decirlo de alguna manera, o la parte más positiva de la enfermedad de Parkinson, que se sigue avanzando y demás, pero es verdad que hay muchos fármacos disponibles. Sobre todo, bueno, lo que se hace es tratar a los pacientes con levodopa, que es un poco realiza la función que hacen las células dopaminérgicas en el cerebro, ¿no? Para ayudar a tratar sobre todo la sintomatología motora. Se sigue avanzando no solamente a nivel de pastillas, hay muchas formas de medicación en Parkinson, la típica pastilla, inhaladores incluso para cuando ellos tienen su bloqueo y demás. O sea, en eso sí que es verdad que hay muchos recursos, porque además algo que ocurre en la enfermedad de Parkinson es que no siempre toda la medicación va bien. Entonces, ahí también se va un tiempo hasta que los neurólogos, los especialistas ajustan un poco la medicación. Lo que le sirve a uno no le sirve a otro. Y ahí hay medicación, eso sí, que tiene muchos efectos secundarios y no a todos le va bien desde el principio. Entonces sí que se pueden hacer muchos cambios y hay muchas formas de poner la misma sustancia, pues ya te digo, con inhaladores, con bombas, en fin, hay muchas maneras. Lo que pasa que, bueno, claro, por eso decimos nosotros que una persona afectada por Parkinson no pueden ponerle un tratamiento farmacológico y dejarlo 6 meses o un año sin revisión, porque hay que ver si está siendo efectivo o no. Porque además el médico de familia, el médico de cabecera, como entendemos, no es el que debe de regular esos medicamentos. Para ¿no? nada. Tiene que regularlo un neurólogo. Incluso se pueden hacer intervenciones quirúrgicas, ya cada vez estas intervenciones son menos invasivas. Está la electroestimulación, el IFU, en fin, que sobre todo para lo que es el control de los temblores y demás, pues ahí sí que se va avanzando mucho y no se para de investigar y hay muchos recursos a mano de los pacientes, no todos. Tienen esas posibilidades, para eso el neurólogo es el que tiene que decidir las personas que son candidatas o no a recibir, por ejemplo, esa intervención, las intervenciones quirúrgicas que están a la mano de ellos, pero bueno, eso lo decide el neurólogo. El Parkinson afecta más a la parte motora, pero ¿termina cognitivamente afectando también? Bueno, a ver, ahí hay muchas leyendas urbanas, ¿no?, en torno al Parkinson y demás. Es verdad que, bueno, que hay personas que pueden tener también un deterioro cognitivo y enfermedad de Parkinson o parkinsonismo, pero es que
no sabemos si estaba antes el deterioro cognitivo y luego el Parkinson o al revés. Entonces, sí es verdad que muchas veces se confunde la lentitud que tienen ellos a nivel motor y a nivel de todo con esa lentitud, por ejemplo, cuando tú pasas una escala cognitiva a una persona con Parkinson, pues ellos tienen esa lentitud a la hora de responder y demás, y hay veces que se puede confundir un poco con el deterioro cognitivo, pero no tiene por qué darse. No tiene por qué darse, aunque sí es verdad que nosotros conocemos a pacientes que también cursan la enfermedad de Parkinson con un deterioro cognitivo, porque sean pacientes que sean más mayores, porque estuviera el deterioro cognitivo ahí cuando aparecen los síntomas del Parkinson, vemos que también hay un deterioro cognitivo, pero bueno, algunos lo padecen y otros no. No sé si lo que voy a preguntarte es lo correcto, ¿no? Pero al paciente con diagnóstico de Parkinson, emocionalmente le termina afectando. Por supuesto, muchísimo. Le afecta muchísimo porque hablamos de que el Parkinson, bueno, pues hay mucho desconocimiento sobre, a pesar de la prevalencia que tiene, hay muchísimo desconocimiento. Entonces, digamos que este diagnóstico es un diagnóstico que tiene un estigma social importante. Porque claro, hablamos de que son personas que van por la calle y con toda la sintomatología motora que la mayoría sufren, pues se pueden confundir con otras muchas cosas, ¿no? Entonces, primero, o sea, normalmente se piensa que es una enfermedad de personas mayores y hablamos de personas que incluso están en su etapa laboral cuando tienen Parkinson. Entonces, tiene un estigma importante. Entonces, a ellos a nivel emocional les afecta muchísimo porque es un mazazo el diagnóstico de Parkinson. Primero porque cuesta aceptar esto, porque esto es para toda la vida. Quiero decir, el resto de vida tienen que vivir con este diagnóstico. Entonces, no saben, para los que están en etapa laboral todavía, no saben cómo les va a afectar a su trabajo. No saben si ponerlo en conocimiento de la empresa para la que trabajan o no. Luego cuesta aceptar todo esto. Es un cambio a nivel familiar. Conforme a ellos se van informando, saben que pueden verse muy limitados. Quiere decir, el Parkinson al final, si no está bien tratado farmacológicamente y con la evolución de la enfermedad, es algo que te limita muchísimo. Te limita además en tareas muy cotidianas como puede ser el comer con la familia, el salir a comer fuera. En fin, es que te limita mucho a todo. A la hora de caminar, por ejemplo, muchos tienen muchos problemas con la marcha y el equilibrio. Entonces, el hecho de las discinesias, que son los movimientos involuntarios. Tú ves a una persona a lo mejor sentada en un banco, en un parque, y los ves moviéndose y no sabes de qué es lo que se trata, ¿no? Nos van a llevar un cartel diciendo la enfermedad que padecen y demás. Entonces, es algo que a ellos les cuesta muchísimo. Les cuesta muchísimo. ¿Una persona con Parkinson diagnosticada ya debe conducir? A ver, sí, bueno, en un principio, pues como todo, ¿no? Como la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, se puede vivir con mucha calidad de vida. Como hemos dicho antes, se pueden hacer muchas cosas aún teniendo la enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero bueno, luego eso está según la evolución de la enfermedad. Nosotros tenemos pacientes que han estado conduciendo hasta bastante tiempo, desde el principio y demás, hasta que a lo mejor ya llega un momento en que hay muchos bloqueos, muchas rigideces, y entonces eso le impide un poco el manejo de un coche, ¿no? Pero la presidenta de Parkinson, de la Asociación de Parkinson de Granada, lleva 18 años diagnosticada de Parkinson y conduce. Es un ejemplazo para el resto de, esto es como todo, afectados. Porque todas las enfermedades, claro, siempre hay alguna excepción, ¿no? Lo que decía Natalia, de que no hay dos Parkinson iguales. Entonces, no en todos los pacientes cursa de la misma manera, por lo tanto, no se puede directamente, al diagnosticar un Parkinson, retirar el carnet de conducir, porque, ya te digo, hay muchas personas que pueden estar muchísimos años pudiendo hacer una vida relativamente normal y que no le dificulta la conducción, por ejemplo. Claro, vamos a ver, hago esta pregunta porque es normal que hagan estas preguntas, ¿no? Sobre todo los familiares que se preocupan, lógico, claro, si se queda agarrotado conduciendo, vale, a lo mejor la mano, pero y si se le agarrota la pierna y no puede frenar, pues claro, es lo lógico que claro, insistimos, hay un avance de la enfermedad que es la que irá diciendo si llegará un momento en que tendrás que dejar de conducir.
el Parkinson sí está considerado una discapacidad. Sí. Y desde el momento que te diagnostican Parkinson, ¿ya te dan un grado de discapacidad o eso lleva un trámite? Lleva sus trámites. Lleva sus trámites legales, igual que cualquier otra persona que no esté afectada por una enfermedad, simplemente por un accidente, lo que sea, eso lleva sus valoraciones. Como es normal, tendrá que ir al centro de valoración de la discapacidad y allí ya decidirán lo que... hago todas estas preguntas porque, bueno, son preguntas que se nos hacen, ¿no? Desde el momento que le dan un grado de discapacidad, ¿en qué afecta? Por ejemplo, a su relación laboral, lo discapacitan, jubilación, invalidez. Pues eso también depende mucho del puesto de trabajo que tenga. Normalmente se hace una readaptación del puesto de trabajo. Porque, por ejemplo, ya que hemos hablado del carnet de conducir, imagínate el conductor de un camión. Le diagnostican Parkinson, le dan, pues no sé, el 49% de discapacidad. ¿Quién decide si puede seguir conduciendo o no? En principio, él mismo. Cualquier persona con Parkinson es perfectamente consciente de hacia dónde le va la vida. Sí es verdad que es traumático, viene con su depresión asociada en casi el 99% de los casos y bueno, cuando se ve conduciendo, esa persona misma es la que decide si sí o si no. Yo conduzco y cuando llegue cierta edad espero poder darme cuenta de si debo seguir conduciendo o no. Porque, claro, debemos de ser responsables, seamos conductores, seamos policías, seamos... No sé, porque también puede ocurrir, vamos a ver, esto habría que hablarlo a lo mejor con personas expertas en este caso, pero es que estas preguntas suelen surgir. También puede ocurrir que le den una discapacidad para conducir y ahora ¿qué hace esa persona? Lo jubilan, le dan la invalidez, porque claro, si no se puede acoplar en otro puesto, porque bueno, hay personas que a lo mejor, bueno, oye, aquí ya no puedes estar, pero puedes seguir haciendo esto y sigue trabajando. A lo mejor, bueno, tiene una discapacidad, incluso le asignan una paga por esa discapacidad, pero puede seguir desarrollando otra función. Pero en este caso, pues habrá que valorarlo, me imagino, como todas las cosas, ¿no? Alguien tendrá que valorar, pues usted no puede conducir con el camión. Correcto. O sea, una persona que a lo mejor trabaja con ciertos productos químicos, le saltan a la cara y pierde la visión, pues seguramente tendrá que cambiar esa función por otra o no sé qué grado de discapacidad se le otorga. En fin, eso ya depende. Estamos hablando de cómo afecta a las personas que se les diagnostica y a la familia. Pues para la familia también es un jarro de agua fría, ¿no? Le afecta muchísimo, pues porque, bueno, tienen que aprender, igual que ellos, a convivir con ese diagnóstico. Sobre todo con toda la frustración que supone al principio cuando ellos reciben el diagnóstico, pues ellos un poco tienen esa ansiedad, ese miedo, pues ellos es que lo sufren, es algo paralelo. Sufren igual que ellos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues bueno, los familiares también hay que asesorarlos muchísimo, sobre todo darle información sobre la enfermedad, proporcionarle también un espacio incluso para que hablen con otros cuidadores, animarlos para que, bueno, intenten incitarlos a ellos para que sigan haciendo sus actividades, porque lo mejor que hay para las personas con Parkinson es que estén en activo, sobre todo físicamente y demás. Entonces, bueno, pues ellos tienen que ser un apoyo fundamental. Pero para ello, claro, ellos también, desde las asociaciones, también hay que trabajar un poco con los cuidadores para darle esa información. A diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas, los diagnosticados con Parkinson tienen la capacidad de poder decidir. Sí, ellos deciden. Entonces, la manera de el binomio cuidador-paciente debe de ser distinto, ¿no? Sí, claro. Funciona de una forma totalmente diferente. Ya te digo que ellos son los primeros que son súper reivindicativos. Tienen muy claro muchos de ellos, cuando acuden a la asociación, qué es lo que necesitan. Aunque, bueno, nosotros allí intentamos hacer una estimulación más integral, un tratamiento más integral, pero la mayoría demandan pues la terapia física con los fisioterapeutas, te exponen
les ponen a la logopeda todos los problemas que tienen de lenguaje, si tienen disfagia, o sea, que ellos saben perfectamente lo que necesitan y bueno, lo que están sufriendo, lo que están padeciendo. Bueno, hemos llegado al ecuador de nuestro programa. Vamos a comernos estos trocitos de tarta que tenemos aquí con nuestro cafelito. Les vamos a dejar con una canción que le hemos dejado a José en control que decida cuál les va a poner, y en cuanto termine la canción volvemos y seguimos hablando del programa Inspira. En los 50 se quedó su pensamiento a la deriva. Bueno, pues quien haya elegido esta tarta para celebrar el cumpleaños ha dado en el clavo. Hemos tenido que comer un poquito ahí a trágala, pero como estaba blandita ha entrado bien, y el cafelito no ha puesto el cuerpo, pero a gustito. Bueno, pues vamos a seguir hablando de Parkinson, y vamos a hablar del encuentro estatal de asociaciones de Parkinson, el Inspira 6. ¿Esto qué es? Pues, señor presidente. Con los encuentros Inspira llevamos ya desde el 2019. Esta es la sexta edición. Mientras duró la pandemia y no nos pudimos juntar tanto, hablamos de gente afectada, entonces, en fin, con toda su delicadeza y tal. Entonces hubo dos ediciones que se hicieron online, pero en cuanto pudimos retomar se volvió al formato presencial, y es un momento muy especial para las asociaciones de Parkinson que asistimos, porque supone un encuentro. Supone un encuentro y todo lo que ello conlleva. Supone compartir experiencias, compartir buenas prácticas, compartir muy buenos ratos que echamos con los compañeros y demás de otras asociaciones, y todo esto bajo el paraguas de un encuentro que no es un congreso, pero sí que tiene, por ejemplo, tiene charlas de neurólogos, de científicos, de los profesionales de las asociaciones que nos cuentan en distintas asociaciones cómo están llevando ellos los tratamientos, los programas que tienen, en fin, sus unidades de innovación, es una posibilidad de encontrarnos las asociaciones con otras asociaciones que al final hablamos todos de lo mismo, pero cada uno desde su campo, desde cómo lo afrontan, con sus capacidades, lógicamente. Unas tienen muchos socios, otras tenemos menos. Y bueno, en esta ocasión, por ejemplo, se presentó un nuevo centro de día que están haciendo en San Fernando, lo están terminando de equipar. Esperamos que en los próximos meses se inaugure. Y bueno, fue un pelotazo, la verdad es que nos alegramos todos muchísimo por ello. Por ejemplo, se presentaron modelos de buenas prácticas. Los neurólogos hablaron de terapias de segunda línea, de los problemas que suponen las fluctuaciones en la enfermedad de Parkinson, de las adherencias a los tratamientos, en fin. Ahora que he hablado del centro de día, yo quiero recordar una reunión que mantuvimos con un concejal de nuestro ayuntamiento, en el cual pues las palabras textuales fueron: si nos dan esta subvención, hacemos la obra y os cedemos el centro de día para Alzheimer y Parkinson. ¿Tú te acuerdas de aquello de algo? La recuerdo. ¿Pero te han llamado a ti para algo más? No, sí es verdad que desde aquello hasta ahora he podido hablar un par de veces con el concejal y bueno, a lo que él me ha transmitido es que bueno, que es algo que no está todavía terminado de hacer y que se irá trabajando en ello. Sí es verdad que las publicaciones desde el ayuntamiento apuntan a que eso es un centro de día de Alzheimer y ya está, no se habla de Parkinson. O sea, entonces, que han echado a la calle sin, no lo sé, sin explicaciones, ¿no? Yo no quisiera verlo así, pero, hombre, todo apunta a ello, pero hombre, no quisiera yo verlo así. Si la palabra del concejal es que vamos a seguir hablando de ello, yo espero que sigamos hablando de ello. Vale. Seremos optimistas. Siempre, por favor. De aquí hasta que termine la obra, podemos, hasta que nos toque la lotería. Yo mi teléfono, quitando ahora que estamos en la radio, normalmente lo tengo en sonido, así es que... Sí, no, yo también. Bueno, vamos a seguir con se ha hablado en el encuentro pues
de innovación en los tratamientos, de modelos de gobernanza en el movimiento asociativo. Se ha hablado de todo, ¿no? Tanto de la enfermedad como del movimiento asociativo. Tú, como presidente de Parkinson, cuéntanos cómo está a nivel nacional el movimiento asociativo y luego cómo está Parkinson Andújar. Pues el movimiento asociativo ahora mismo está muy vivo y expectante, porque se está terminando de tramitar la ley de asociaciones de pacientes. Entonces vamos a ver cómo encajamos, hacia dónde deriva esto, porque se escucharon, bueno, pues diversas hipótesis de si nos va a afectar económicamente o no, por si se pudiera cerrar la puerta a la financiación privada, en fin, ahí estamos expectantes en cuanto a esta nueva ley, esta reforma de la ley. En el tema asociativo, pues ahora mismo Parkinson Andújar pertenece a la Federación Española de Parkinson, de la cual soy secretario. Pertenecemos también a la Federación Andaluza de Pacientes de Parkinson y Familiares, en la cual también estamos, soy vocal ahora mismo. Y en la Asociación de Andújar, en particular, tenemos el problema que tenemos en todas las asociaciones, sobre todo de pacientes, el movimiento asociativo en general, y es el problema que tenemos a la hora de renovar juntas directivas. Se nos plantean siempre muchísimos problemas cada vez que llega el turno de que termina un mandato de una junta directiva y nos vemos casi obligados a tener que renovar cargos. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Te lo comento así por encima. No era, entonces, digo, no me voy a dar por aludido yo en nada. En el encuentro Inspira se estuvo hablando del tema de que la mayoría de asociaciones en este campo nos vemos abocadas a la profesionalización, a tirar de profesionales que están muy metidos en la asociación, que saben de qué va el tema, que quieren que la asociación siga funcionando porque en ellos le va su trabajo, pero como llevan mucho tiempo en las asociaciones, esta gente, estos profesionales que llevan su vida profesional, se basa en la asociación, acaban sintiendo la suya, lógicamente, y bueno, pues la lucha de la asociación la hacen suya. ¿Qué pasa? Si es verdad que en las asociaciones de Parkinson, por la buena salud, por la buena disposición de los afectados y sus ganas de luchar con todo, están muy implicados, ellos y los familiares. Entonces sí es verdad que tenemos ahí un campo en el que cosechar, pero sí es verdad que Andújar, bueno, no es una población muy grande. Hablamos de Parkinson, que es una enfermedad neurodegenerativa, y quieras que no, hay mucha reticencia todavía a hacerla visible en la sociedad. Entonces pues nos vemos con poquita gente de la que tirar, pero bueno, la poquita que hay son muy luchadores. Quizás la diferencia con respecto a otro tipo de patología es que los propios afectados están en las directivas, sí, de las asociaciones. Eso también hace que la lucha sea de otra manera, sí, ¿no? A mí me encantaría que un afectado por Parkinson fuese el presidente, de verdad, porque no se defiende igual. Yo puedo ser muy vehemente defendiendo las causas, pero no es lo mismo. Un afectado por Parkinson va a defenderla de otra manera, y la cara que se le pone cuando tiene que hablar con alguien en un banco o en una concejalía o en una consejería, no es la misma de una persona. Yo soy familiar de afectado por Parkinson, pero no es lo mismo de un profesional que de un familiar, que de una persona directamente afectada por la enfermedad, una persona diagnosticada de Parkinson. Al final no llama lo mismo. Somos personas, somos sensibles, y por muy insensibles que se quiera ser desde una administración o desde una empresa, al final no se habla igual con una persona que con otra. Vuelvo contigo, Natalia. Una de las mesas de expertos que hubo en el encuentro Inspira fue la innovación de los tratamientos de segunda línea en la enfermedad de Parkinson. ¿A qué se referían? Vamos, no hace falta que entre algo muy, muy resumido, porque claro, tratamientos de segunda línea, ¿cuáles son los de primera y cuáles son los de segunda? A ver, la primera línea
le echo el capote a mi psicóloga. La primera línea son los tratamientos farmacológicos y la segunda línea son los que requieren intervención quirúrgica. Con los tratamientos que requieren intervención quirúrgica tenemos pues las infusiones de levodopa, que eso es una bomba que va externa en el cuerpo y en ella se introduce la medicación y la va inyectando poquito a poco directamente en la zona del intestino en la que se absorbe el medicamento. Así nos ahorramos todo el proceso de digestión del estómago, de todo el paso del intestino delgado en el que mucha parte de esa medicación se pierde. Digamos que llega a absorberse solamente un 30 y tantos %. Entonces, con las infusiones lo que conseguimos es que la cantidad de medicamento que necesitamos vaya directamente al organismo y evitamos también los picos y los valles de la fluctuación del movimiento. Responderme de los dos Sí. el que queráis, o los dos, cada uno vuestra opinión. Por ejemplo, ¿qué terapias se aplican en Parkinson-Andújar? Bueno, en Parkinson-Andújar se aplican... Vamos, me imagino que en cualquier asociación, pero como Sí. estamos hablando con Parkinson-Andújar, pues vamos a hablar de las que tenemos aquí, ¿no? En lo que nosotros, las asociaciones, nos encargamos lógicamente de lo que es el tratamiento no farmacológico. Entonces, se aplican terapias desde la fisioterapia, logopedia, psicología y trabajo social, sobre todo. Y bueno, nosotros hay veces que también hemos aplicado desde la terapia ocupacional, que también es un tema que se debe abordar en la enfermedad de Parkinson. Hablamos de que desde parte, bueno, primero voy a hablar desde la psicología, que es mi área, lógicamente, no están aquí las compañeras, la fisio y la logopeda, pero bueno, desde la psicología sobre todo para ayudar un poco a la aceptación de la enfermedad, a la sensibilización, a todo. Luego aparte, nosotros siempre recomendamos también hacer terapias cognitivas, porque aunque hablábamos antes de que no tiene por qué haber un deterioro cognitivo, pero bueno, desde la parte de la prevención sí que nos gusta trabajar mucho, sobre todo pues para reforzar la memoria, para reforzar la atención, para reforzar las funciones ejecutivas, sobre todo en la memoria de trabajo, que en ellos se ve un poco más afectada en los pacientes de Parkinson. Seguimos intentando que ellos sean capaces de planificar sus actividades, de organizarse, porque bueno, creemos que es importante que sean autónomos, ¿no? Que sigan teniendo esa autonomía. Entonces, desde psicología se trabaja ese tipo de cosas. Luego, bueno, desde la parte de fisioterapia, pues bueno, no está aquí la fisioterapeuta, pero en bueno, otro programa lo que es hablaremos. toda la parte de movilización y demás, también trabajo fundamental el de la logopeda, a la hora no solamente de trabajar el lenguaje, lo que es la comprensión y la producción, sino el tema de la respiración, la postura. Ella le da pautas sobre cómo deben de comer, qué es lo que sí, qué es lo que no. Y hablando de la logopedia, allí en Madrid, las compañeras de Tenerife, pues también nos alegramos mucho por ellas, porque ellas acaban de estrenar desde hace poquito una unidad especializada en disfagia. La disfagia es, bueno, pues cuando ellos empiezan a tener problemas para tragar, tanto saliva como sobre todo comida, ¿no? Entonces, bueno, ellas llevaban poquito tiempo trabajando con una unidad especializada, además están muy en contacto con los centros de salud, incluso con los neurólogos, porque, bueno, decía que se encontraban a muchos de sus usuarios que llegaban atemorizados porque a lo mejor un día se habían comido un trozo de pan y se habían atragantado. Entonces, ante ese miedo, ellos lo que hacen es dejar de comer pan o otros alimentos con los que tienen más dificultad, ¿no? Entonces propusieron hacer esta unidad, lo llevan dos logopedas de allí de la Asociación de Tenerife y bueno, la verdad es que fue algo muy novedoso porque además ellas lo que han hecho ha sido formar a todos los técnicos que trabajan en la unidad, no solamente logopedas, sino los técnicos sociosanitarios, las personas que están en el comedor con ellos, para que sepan cómo tienen que espesar la comida. Además, intentan espesar con comida, no con los espesantes típicos. Entonces, bueno, fue una propuesta que a todos nos agradó muchísimo. Sabemos que, bueno, que eso no es fácil de conseguir, pero bueno, es una motivación más para seguir trabajando y demás. Luego, aparte de la logopedia, también es importante la labor del terapeuta ocupacional. ¿Por qué? Pues porque ellos pues tienen dificultades serias, por ejemplo, a la hora de manejar los cubiertos, algunos, ¿no? Entonces, bueno, hay digamos que el terapeuta también da esas pautas
a la hora de manejar los cubiertos. Hay muchos cubiertos especiales para ellos, con un determinado peso, para evitar que para personas, por ejemplo, que tengan temblores. Digamos que lo que hace el terapeuta ocupacional es como una reeducación para llevar a cabo de la mejor manera posible todas las actividades instrumentales y básicas de la vida diaria, a la hora de manejar pues una cuchilla de afeitar, un cepillo de dientes, a la hora de abrocharse y desabrocharse la ropa, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces son las áreas fundamentales. Y bueno, luego desde el trabajo social también, pues un poco para asesorarlos de todas las ayudas a las que pueden acceder, la redactación de la vivienda y demás. Entonces, básicamente... Rubén, me comentabas tú el otro día, hablando del ISPIRA precisamente, que había una relación entre los sanitarios y una asociación donde iba el neurólogo, creo que me comentaste. A ver, Sí. explícame, o explica a los oyentes esto de qué iba. Esto es el programa Hospital Abierto que está implementándose en la provincia de Albacete, en concreto en La Roda. El centro de Parkinson La Roda hizo en su momento, llevan ya cerca de 6, 7 años, me parece, trabajando este programa en coordinación con el Hospital de Albacete, en el que bueno, el médico rehabilitador especialista va directamente cada 2 semanas al centro de Parkinson La Roda a tratar a pasarle revisión y a tratar a la gente tanto del centro de Parkinson La Roda como de la gente de la comarca. Entonces, digamos que es una consulta ambulante del médico rehabilitador, además del neurólogo y de... ¿Qué otro especialista era? No me acuerdo ahora mismo. 3 especialistas que pasaban consulta allí directamente. Entonces, bueno, pues con esto que se consigue, aparte de esa cercanía en la que, bueno, que venga el médico a verte a ti, casi a la casa, no es lo mismo que tener que desplazarte al hospital. Con eso, por ejemplo, la Junta de Castilla-La Mancha entiendo que ahorra mucho en ambulancias, por ejemplo. Hay ciertos pacientes que requieren de ambulancia para poder desplazarse. Por aquello del Parkinson, como hemos hablado, hay gente a la que se le retira el carnet, el familiar no puede acompañarlo y demás, y bueno, pues requieren, como para muchos otros tratamientos, de una ambulancia de traslado. Entonces, bueno, pues con esto al médico en cuestión solamente se le pagan las dietas del transporte, simplemente el kilometraje, y ya está, porque es un día más de consulta, pero lo pasa en Parkinson La Roda. Bueno, me imagino que esto, si lleva ya tanto tiempo, ya no será una experiencia piloto, ¿no? Pero solo lo hacen en esa zona, no hay ningún sitio otro más que lo estén haciendo. Está enfocado en esa zona porque la provincia de Albacete es muy vasta también, le pasa lo que a la de Jaén, y tienen unos núcleos poblacionales muy diseminados. Entonces, bueno, pues es una manera de llegar más cerca al mundo rural. Al mundo rural, efectivamente. Bueno, algo que siempre nos trae de cabeza es el mundo rural, ¿no? Porque lamentablemente el mundo rural no tiene las mismas posibilidades, aunque, bueno, hay medios sí, hay medios, pero están escasos. Entonces, pues si necesitan en el medio rural ambulancias para desplazar a la gente y no hay, pues ya tenemos el problema. Entonces, yo creo que es una buena manera de atender al mundo rural, que eso se podía extrapolar pues a cualquier otra patología. Pero bueno, en fin, todo esto, a mí lo que me enerva de todas estas cosas es que se hagan experiencias y luego no se apliquen en otros sitios, sino se hacen ahí, siguen ahí y ya está, no queda otra cosa. A ver, algo tan básico como, por ejemplo, contar con casi todas las especialidades en los centros hospitalarios es algo que ahora mismo, por ejemplo, no se hace. En Andújar, en el Alto Guadalquivir, en el hospital no hay especialidad de neurología, por ejemplo. Entonces, Fíjate, y algo que estuvimos nosotros desde la Asociación de Alzheimer estuvimos proponiendo es que, bueno, pues 2 veces al mes el neurólogo viene y pasa consulta en el hospital de Andújar. Sí, en el de Andújar, en el de Úbeda, en el de claro, Linares. Sí. 2 veces al mes. Pues el lunes tal y el martes tal viene aquí, el jueves tal va a Úbeda.
Y bueno, claro, No. pero si no hay neurólogo, No, también... no supondría una mayor carga asistencial porque al final la agenda es la misma. Lo que pasa es que sí es verdad que se evitarían traslados de los pacientes. Hombre, ¿Qué sí, pasa? Que haría falta una enfermera de neurología que llevase todo ese tipo de cartera. Entonces, pues bueno, pues con otro problema más hemos topado. sí, pero que sería porque, por ejemplo, si tú tienes en Andújar, vamos a poner, entre Alzheimer, Parkinson, hay, pues no sé, 80 pacientes. Pues no es lo mismo estoy hablando en una suposición, ¿no? Hay muchos más. Pero vamos a suponer 80 pacientes, trasladarlos para una revisión y tal y que cual, eso requiere una equipación de vehículos que no es normal cuando a lo mejor el neurólogo viene y pasa consulta 2 veces al mes y lo mismo pues cada día que venga vamos a poner ya ni las mañanas, una tarde de 4 a 8, pues si se ha quitado en esa tarde 5 pacientes, 5 desplazamientos que nos hemos ahorrado. Sí. Se ha movido una persona que ha sido el neurólogo, pero no hemos tenido y aparte también muchas veces en estas patologías mover a las personas tiene sus dificultades. Por supuesto. No es tan fácil como parece, no es cuestión de montarlo en la ambulancia, Ale, y ya lo llevamos al neurólogo. Yo estimo que a lo mejor un neurólogo en la consulta diaria puede atender a lo mejor a 15 pacientes. ¿Puede atender en una jornada así de mañana? ¿20? No lo sé. No, que va, tantos no. No, porque se lleva con cada uno mínimo media hora. Debe llevarse al mínimo media hora. 10 pacientes. Pues son 10 desplazamientos que se pueden evitar. Claro. Y aparte, con las connotaciones que eso lleva en las personas que tienen el diagnóstico, porque no todo el mundo reacciona igual a que me monto en este coche, que este coche no lo he visto nunca. Eso estamos hartos de verlo en otros aspectos. Claro. Y queramos o no, eso es preocupante. Bueno, la dilatación entre tiempos de consulta al final a lo que lleva es que hay que meter mucho contenido en cada consulta. Hay que hablar del tema de medicación, hay que hablar del tema de que ahora no duermo bien, hay que hablar del tema de que ahora tengo este otro problema asociado. Y claro, en esa media hora de consulta no da tiempo a todo. Entonces hay que llevarlo todo muy bien estructurado, hay que irse con muchos papeles. Hay que llevar un registro horario de a estas horas me siento mucho peor, a estas horas no puedo ni levantarme, a estas otras horas la cabeza se me va de un lado al otro, literalmente de un hombro al otro, o los brazos no soy capaz de controlarlos entre las 4:30 y las 5, por ejemplo. Todos esos picos que en principio deben de ser de medicación, otras veces no, eso se controla con más medicación o con menos medicación. Hay que moverla. Y claro, esperar entre 2 años y medio entre consultas con toda esa problemática es del todo inviable, es grosero, es inhumano. Es inhumano. Tú lo has dicho. Nos quedan 2 minutillos. Una pregunta. La podéis responder los dos, al unísono o como queráis. Parkinson, dependencia. Bien tirado. Sí, la hay, lógicamente. Acaba habiendo una dependencia muy importante porque al ser una enfermedad neurodegenerativa y que está englobada dentro de la enfermedad del trastorno del movimiento, al final lo que conlleva es que cualquier aspecto físico que conlleve motor, que conlleve músculo, va a acabar deteriorándose. Entonces, pues sí, hace falta una cantidad de recursos muy grande para poder atender a una persona en estadios finales de Parkinson. Hablamos de cuidados paliativos también, que cuidados paliativos, en verdad, técnicamente hablando, es preservar del dolor y preservar del malestar a cualquier paciente. Entonces, eso también lo hacemos desde la asociación desde el minuto cero. Bueno, pues yo creo que hemos intentado poner un poco si no de luz, de información a quien nos esté escuchando. Si alguien pues tiene algún familiar o algún conocido que pueda tener problemas que estén relacionados con el Parkinson o esté diagnosticado
con el Parkinson, pues decirles que Parkinson Andújar está en la avenida Blas Infante, en el Centro de Iniciativas Sociales. Allí llegan, le preguntan a la conserje y ya le indicará dónde está la asociación, y allí pues bueno, pues le informaréis, le atenderéis, intentaréis ayudar dentro de lo que puedan, porque ese es el final de las asociaciones. Aquí dejamos nuestro programa de hoy, que lo hemos dedicado a nuestra, como he dicho al principio, asociación hermana Parkinson Andújar, y dentro de 15 días aquí en los estudios de Radio Andújar con un nuevo El Café del Alzheimer.